Alerta de viaje a El Salvador por parte de Estados Unidos genera reacciones. El Departamento de Estado alertó el miércoles a los ciudadanos estadounidenses que planeen viajar a El Salvador, reconsiderar hacerlo debido a que las condiciones carcelarias en el país centroamericano son duras. Numerosos ciudadanos estadounidenses y otros extranjeros han sido detenidos bajo el estado de excepción, algunos en una manera supuestamente arbitraria, agrega la alerta. Reconocen que aunque se ha dado una reducción importante en la actividad relacionada con las pandillas, el crimen violento continúa siendo una preocupación en amplias partes del país. El presidente Nayib Bukele, que ha hecho de la lucha contra las pandillas en la principal prioridad de su gobierno, recurrió a las redes sociales para poner en duda el criterio de Washington. El gobierno de los Estados Unidos está metiendo a inocentes comprobados en la cárcel y, al mismo tiempo, está preocupado de que nosotros metamos a criminales comprobados en la cárcel. ¿Cuántas décadas más, llenas de decenas de miles de muertos, deberíamos de haber aguantado los salvadoreños, para que las recetas de las ONGs y la comunidad internacional comenzaran a funcionar? Expresó el presidente Bukele. Para el gobierno salvadoreño, las medidas adoptadas en el régimen de excepción han logrado reducir la violencia homicida a niveles no vistos en años. Diputados de oposición y analistas han reaccionado a la mencionada alerta. Ese aviso es muy grave y que debe de alertar al presidente Bukele, que debe de alertar a la Asamblea Legislativa, que ya basta de seguir llevando un guión por parte del presidente Bukele, porque estamos viendo, y a sus asesores un llamado, se están equivocando con la conducción de este país, ¿verdad? Porque las condiciones sociales de este país son graves, al grado de que acá, por el régimen de excepción, ya hay personas detenidas de otros países. Es por eso que Estados Unidos está alertando y dice, cuidado con viajar a El Salvador. Que es muy dañino lo que está pasando en este momento en El Salvador. El gobierno norteamericano entiendo que ha tomado una medida preventiva, informando a sus ciudadanos que la piensen antes de venir, porque entonces lo que está diciendo es que no es cierto. Este gobierno lo que está diciendo es que no es cierto que aquí se está resolviendo el problema del crimen, sino que lo que está diciendo es que lo que se está haciendo no corresponde a la solución de la problemática planteada. Y además, en ese posicionamiento hay una crítica de fondo a este gobierno. La realización de la alerta del gobierno de Estados Unidos para sus ciudadanos es justamente una señal que tenemos que ver hacia adentro, ¿verdad? Porque es lo que hemos dicho, por un lado mayor tranquilidad, pero por otro lado caer en el margen de error. Y ese riesgo de caer en el margen de error es sin duda gravísimo, es importante, y cuando dice que incluso ciudadanos de otros países han sido víctimas de detenciones arbitrarias, justamente es algo que no solo le puede pasar a los ciudadanos de otros países, le está pasando a los ciudadanos salvadoreños. Y ese es el problema. Cuando la seguridad, por un lado, se podría estar, digamos, garantizando a la población salvadoreña de parte de los grupos de crimen organizado, pero la inseguridad se está dando, la inseguridad sobre todo jurídica y de la integridad personal por parte del Estado mismo, entonces no estamos hablando de una seguridad ciudadana integral, porque no podemos pasar de tener miedo a grupos de crimen organizado luego a tener miedo al Estado, que tiene aún más poder, más recursos y más, sobre todo, legitimidad. Estados Unidos, que los residentes no vinieran a El Salvador. Mire, realmente eso es preocupante, que Estados Unidos esté diciéndole a los residentes salvadoreños, no vayan a El Salvador. ¿Cuál es la pandemia que este gobierno ha implementado en El Salvador? ¿Sabe cuál es? Que una llamada telefónica, o los policías son jueces y vos sos sospechoso, te meto preso. Imagínense, viene un residente aquí, Estados Unidos les está diciendo, ese gobierno los va a meter presos. Y si Estados Unidos está diciendo eso, él no habla por gusto. Estados Unidos tiene fundamentos para decir las cosas y no le va a decir algo a los residentes estadounidenses, a los 3.5 millones de salvadoreños que están allá, que no vengan al Salvador si no es porque están en peligro. Reconocer de que en nuestro país durante el régimen de excepción han habido detenciones irregulares, arbitrarias, violaciones a debido proceso, violaciones a derechos humanos, y en este caso creo que lo que revela este informe que hace el Departamento de Estado a sus ciudadanos es que efectivamente
un ciudadano que viaja a El Salvador correría el riesgo, como lo han hecho aparentemente ciudadanos que han sido detenidos durante el régimen de excepción, como un factor más a considerar a la hora de planificar un viaje a nuestro país. Los norteamericanos tienen sus fuentes de información, no hay ninguna duda lo que ellos han planteado en cuanto a lo que hizo Mauricio Funes, lo que hizo Salvador Sánchez Serén, y ellos hablan del actual gobierno del presidente Bukele de una tregua inicial en los primeros 2 años o 2 años y medio. Esa es la versión que tiene las autoridades de Nueva York. Pero, ¿qué fundamentos? El problema es que entramos ya en una recta nosotros, los salvadoreños, de una campaña electoral que yo ruego a Dios y a la voluntad de los hombres y de los políticos, que no sea una campaña virulenta, sino que por el contrario, hay cosas más graves que estarnos acusando. El tema de la comida, el tema de la seguridad, gracias a Dios, va bien. Uno no tiene por qué soslayar, sino por el contrario, alegrarse de que las cosas vayan bien en materia de seguridad. En materia jurídica, los responsables tendrán realmente que hablar ante la faz de la nación. Volvemos al tema entonces de lo que dijo la Corte o la Fiscalía de Nueva York. Es un tema verdaderamente espinoso que habrá que solventarlo o platicarlo ante la sociedad salvadoreña, que es la que manda, que es la que dispone, que es la que decide o que es al final del camino quien sufre todos estos embates. Los diputados de Nuevas Ideas y analistas políticos esto expresaron acerca del tema. Me extraña bastante porque sabemos que El Salvador ahorita se ha convertido en el país más seguro de toda América. Es más, terminamos febrero con 21 días sin homicidios. Ya llevamos más de 300 días sin homicidios desde que el presidente llegó a la presidencia, y nos faltan 49 días para cumplir 1 año sin homicidios en el mandato de Nayib Bukele. Para mí esa alerta me suena un poco extraña, porque nosotros vemos los flujos de turistas, cómo sigue incrementando mes a mes en El Salvador. El centro histórico se acaba de posicionar como el segundo lugar más visitado después de las playas del país. Y vemos cómo extranjeros deciden, por su propia voluntad, venir a conocer El Salvador. Claro, todo país tiene sus dificultades, pero hoy por hoy El Salvador es el más seguro, no solo de la región, sino de América Latina. Vemos cómo las masacres continúan en Colombia. Solo en lo que va de ese año se han perpetrado 28 masacres. Vemos cómo van 8 masacres en Honduras en lo que va del año. Cómo Costa Rica sigue elevando sus índices de homicidios y El Salvador sigue disminuyéndolo. Por eso esas alertas yo creo que deberían responder un poco más a la realidad de El Salvador. Yo sí quiero invitar a todos los salvadoreños que están en Estados Unidos o a los extranjeros que sigan viniendo a El Salvador y que vean la realidad, porque un comunicado no va a poder mostrarles lo que estamos viviendo acá como salvadoreños. Aquí vivimos tranquilos y en paz. ¿Cuál considera que es la motivación de hacer estas alertas? Desconozco los motivos. Lo que sí considero es que se deberían actualizar más que todo con los datos que nosotros y las instituciones le permiten conocer a la población. Ahí están los números, ahí están los resultados. Nos faltan 49 días para cumplir 1 año completo sin homicidios en El Salvador. Cada país es libre de dar las alertas y dar las directrices a cada uno de sus ciudadanos cuando deciden visitar otro país. Si Estados Unidos está haciendo una advertencia, si está haciendo una sugerencia, que del planteamiento que usted me está haciendo no es una opinión tajante de decir que no visiten El Salvador, y se usa de excusa que hay ciudadanos estadounidenses detenidos bajo el régimen de excepción, pues déjeme decirle, en el caso puntual de San Miguel, vimos un loco, porque no le puedo llamar de otra forma, un loco que es médico de profesión en Estados Unidos, que arrolló a un ciudadano migueleño en la vía pública, le echó su carro y lo atropelló. El salvadoreño se conducía en una moto y fue detenido en flagrancia y puesto a la orden de los tribunales dentro de este marco que es el régimen de excepción, que son 15 días los cuales tienen para presentarlo
a sede judicial. Aquí nadie está por encima de la ley, ningún gringo ni ningún otro ciudadano de otro país que venga a cometer delitos a nuestro país. Tiene que ser tratado de igual forma como es todo delincuente. Delincuente es aquel que comete un delito y eso fue lo que este ciudadano estadounidense cometió y tiene que aplicársele todo el peso de la ley. ¿Por qué? Porque se ve la flagrancia, se ve la premeditación, se ve la alevosía con la que trata de lesionar a este señor que se conducía en una motocicleta en San Miguel y que gracias a las cámaras de vigilancia pues se logró identificar. Este tipo de personas yo creo que ni Estados Unidos lo ha de querer. ¿Cómo va a estar defendiendo a un gringo que viene a delinquir a nuestro país y nosotros tenemos que darle prerrogativa solo porque es gringo? No, acá se le tiene que aplicar el peso de la ley a quien sea que cometa delito. Yo creo que en este momento Estados Unidos es una sociedad mucho más peligrosa que la sociedad salvadoreña. Y creo que el gobierno de El Salvador debería alertar a los ciudadanos salvadoreños sobre el peligro de los Estados Unidos. Pero Estados Unidos como gobierno y como país también debe mirarse sus entrañas. Porque todo país en donde cada semana hay una matanza de muchachos y muchachas, eso es un país muy peligroso, no recomendable para ir. Pero además Estados Unidos como gobierno debe aprender a respetar a los otros países, a no interferir, a no opinar. Toda sociedad decadente como la estadounidense debe adecuarse a las condiciones materiales concretas por las que ese imperio está atravesando. Y nuestro país lo que está haciendo es adecuando su política interna y externa a las variantes que hay en el planeta. Eso estamos haciendo. Los gringos deben entender eso. Ojalá que lo entiendan. ¿Habrá una intencionalidad de esta alerta? Por supuesto, porque se trata de decisiones políticas. Y en el centro está el afán, que es legítimo, por cierto, de presentar a la sociedad estadounidense como la más segura y el resto de sociedades como las inseguras. Y ese es el afán político siempre. Pero hoy la vida está demostrando que es al contrario. La sociedad estadounidense es cada vez menos segura y más insegura. Y sociedades como la salvadoreña cada vez es más segura y menos insegura. Así lo dice todo el mundo. Todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo no me estoy refiriendo solo a los Estados Unidos, que no es el mundo, ¿verdad? ¿Cómo ve ahora la seguridad? Ya los primeros traslados a CECOP, ¿cómo ve cómo continúa el régimen de excepción? Bueno, la seguridad no tiene que ver con las cárceles, sino tiene que ver con una serie de condiciones materiales por los que la vida de las personas transcurre y discurre. En ese ambiente hay condiciones para que la economía suba, para que la gente viva su vida cotidiana con confort y comodidad, para que la gente recupere los parques, las avenidas, los centros educativos y culturales. Esa es la seguridad. No es exactamente el aumento del poder del Estado, sino del aumento del poder de las comunidades. En este momento El Salvador es un país mucho más seguro que los Estados Unidos. Y ellos deberían conversar con nosotros sobre cómo se hace eso, cómo se llega a eso. Cuando en los Estados Unidos en este momento cada semana un muchacho mata a sus compañeros en las escuelas, donde cualquiera puede comprar un rifle y dispararlo contra cualquiera. ¿Qué seguridad es esa? ¿Y tú qué piensas de la alerta que ha hecho Estados Unidos? ¿Y cómo ves la seguridad en El Salvador? Escríbelo en los comentarios, síguenos en Mágico TV y activa la campanita de notificaciones para que te informes de todo el acontecer político nacional.